Ahora vamos a dar paso a una mesa con algo que seguro que es francamente inspirador, que es escuchar las experiencias de otros profesionales. Este es siempre uno de los objetivos de los encuentros de CH y, desde luego, una de mis partes favoritas. Vamos, por favor, a dar paso a Silvia Movellán, que es jefa de Innovación y Acción Social de la Dirección de Acción Social y Voluntariado de Telefónica. Hola, Silvia. A continuación, se incorpora a la mesa Álvaro Delgado, que es director de Recursos Humanos de Iberdrola Internacional. Bienvenido, Álvaro. Y last but not least, que dirían esta gente, César Vázquez, director de Recursos Humanos de Dia Retail en España. Vamos a incorporar a una persona en la mesa que participa desde Colombia, Carolina Ariza, que es socia fundadora de Ariza y Marín. Carolina, buenos días, buenas tardes. Muy buenos días para ustedes, muy buenas tardes en Colombia y Latinoamérica. Jesús de Miguel se va a incorporar también como moderador de esta mesa, pero antes voy a pedir a Alberto que se una, por favor, porque, como siempre, vamos a hacer partícipes a todos los que nos escucháis y os vamos a lanzar una pregunta. ¿Nos cuentas cómo funciona? Sí, bueno, ya lo conocéis por otras ocasiones, pero os vamos a lanzar una pregunta para poder responder a la pregunta ¿qué condición consideras más importante para lograr el impacto deseado del propósito? Os vamos a pedir que con vuestros teléfonos móviles leáis el código QR y respondáis a la pregunta. Elena, yo creo que les vamos a dar unos segundos. De momento estamos teniendo unas intervenciones realmente fantásticas, con unas ideas extraordinarias sobre lo que es el propósito, ¿verdad? Bueno, porque es tan importante el qué se hace como el cómo se hace. Y también es muy importante el que esto sea una mesa de diálogo compartida entre los que estamos aquí en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y aquellos que estáis allá, ya sea en España o al otro lado del charco. Así que, por favor, os animamos a que respondáis rápidamente a esta pregunta que hará este diálogo mucho más enriquecedor. Sí, vamos a ver qué respuestas tenemos por ahí. Y yo aprovecho, mientras, Alberto, sí. a animaros a que sigamos esta conversación, aun después de que acabe este encuentro, que sigamos esta conversación en las redes. Claro. Os recuerdo que todos tenemos perfil en LinkedIn y estaremos encantados de seguir este diálogo, porque creo que todos tenemos un papel muy importante en nuestras organizaciones y en la sociedad para trabajar en nuestros propósitos. Bueno, estamos viendo ahora en pantalla precisamente las respuestas en directo. Tenemos varios grupos de gente que está votando a alguna de estas alternativas. Vemos que tenemos varios grupos ahí en el 7 que habla de la coherencia con los valores. Yo creo que está ganando por goleada, ¿no? Esta opción, Elena. Bueno, yo creo que es lo que todos esperamos, ¿no? Coherencia en nuestras organizaciones, en nuestros jefes, en nuestros compañeros. A la vez es valioso y exigente, ¿no? La coherencia. Sí, señor. Fíjate que el alineamiento con la estrategia también lo tenemos ahí en segundo lugar, ¿verdad? El liderazgo ejemplar en tercer lugar, pero vamos, claramente yo creo, Elena, que hablamos de coherencia con los valores, ¿no? Yo creo que podemos continuar, ¿verdad? Sí. Jesús, por favor, sitúate en la mesa y empieza con esta supermesa que yo estoy deseando oír. Álvaro, veo que no tienes más nada. Muchas gracias. Y vais a tener que hablar. Muy bien, pues ya estamos preparados para esta mesa, para esta conversación. Lo primero de todo, tenemos unas respuestas que veo que siguen dando las personas que estáis asistiendo como participantes. Álvaro, César, Carolina, Silvia, ¿qué os parece estas respuestas? ¿Qué tendríais que decir, sobre todo, que la coherencia con los valores sea, como decía Alberto y Elena, lo que ha sido más valorado? Si queréis, empiezo yo. Por favor.
no sé si se escucha bien. Pues casualmente el otro día mi niña de 5 años me preguntaba que por qué había que ser coherentes y yo le explicaba un poco, pero elevando un poco la mirada, la realidad es que partimos de la premisa de que todo individuo tiene un propósito de vida, le puede poner palabras o no, lo puede encontrar antes o después, depende de cuándo surjan las preguntas, pero la realidad es que tarde o temprano tenemos la capacidad de encontrar el propósito y que cuando nuestras ideas, nuestra mente, las palabras que le ponemos y la forma de actuar se alinean, tenemos la capacidad para tener una contribución extraordinaria, bien sea a nivel individual, familiar, dentro de la comunidad o a nivel empresarial, que es justamente lo que estamos trabajando hoy aquí. Por eso es tan importante que a la hora de poner palabras al propósito de la empresa, seamos capaces de darle un buen título que todo el mundo pueda compartir y entender y que seamos capaces también de hacerlo capilar, que todo el mundo llegue a cualquier parte de la estructura, jerarquía e incluso en cualquier parte ahí donde tenga operación la compañía, porque solo de esa manera vamos a ser capaces de poner en práctica esa forma de hacer las cosas. Para que os hagáis una idea, Telefónica, que es una empresa un poquito mayor, porque vamos a cumplir un siglo dentro de 3 años, nuestro propósito en realidad nunca ha cambiado, se mantiene robusto y fuerte y sigue siendo el mismo que en 1924, que es conectar a las personas. Por supuesto, el cómo ha ido cambiando, ha ido evolucionando porque la tecnología sí lo ha hecho, las sociedades también y también, obviamente, las sensibilidades y la realidad de cada uno de los mercados donde estamos y demás, pero el propósito permanece siempre estable. Solamente vamos un poco revisando con una nueva mirada cada día cómo tenemos que vivirlo y cómo podemos compartirlo entre todos y de qué manera hacerlo más eficiente y más real para que el empleado lo viva de una forma pues muy cercana y como ADN de compañía. Muchas gracias, muchísimas gracias, Silvia. Pues, ¿qué tal si os cambio la pregunta? Silvia ha sido valiente, ha sido la primera, ha tomado la iniciativa, ya nos ha dicho por qué es importante la coherencia con los valores. Vamos a ver, todas las alternativas que tenéis para responder, todas ellas no han salido al azar, ni han salido después de una tarde de vinos, han salido después de un trabajo exhaustivo, de leer mucho informe y mucho trabajo teórico y mucho testimonio de grandes CEOs, ¿no? CEOs o directores generales de escuela de negocio y demás. McKinsey, la Boston Consulting Group, Deloitte también, todos ellos tienen sus informes. Parece ser que hay un factor común muy necesario para que el propósito sirva para el propósito. Alineación con la estrategia y conexión entre las personas, conexión entre los empleados y el propósito de la organización. La pregunta ahora va a ser un poco cruel. ¿Por qué pensáis que estas opciones, igual que otras también muy relevantes, no han sido valoradas por los directores de recursos humanos que han respondido? Nos queda Carolina, nos queda Álvaro, nos queda César, a ver quién se atreve, porque ya sé que la pregunta no es sencilla. No sé si hay una mano levantada, pero si no la hay, me animo. Ay, perdón, Carolina, ¿sabes qué pasa? Que te importa, voy a compartir, sí, voy a compartir pantalla. Muchas gracias, Silvia, porque os tenía fuera de foco. Carolina, por favor. Muchas gracias. Se me ocurre que la razón por la cual los valores vencieron, y es una forma de responder a tu pregunta desde otro punto de vista, es porque todo lo demás, como la alineación con la estrategia o la conexión, tiene mucho que ver con procesos y dinámicas que en cierta medida hacen parte de la práctica de la organización, mientras que los valores son una caja de herramientas, que es lo que hemos aprendido durante estos años trabajando estos asuntos, una caja de herramientas que permiten llevar el propósito a la práctica. Los valores se convierten en formas de tomar decisiones que resulten coherentes con ese propósito. Tanto decisiones dentro de la organización como decisiones en la prestación del servicio, en el manejo del cliente, en la relación con los compañeros, en el trabajo en equipo. Entonces yo creo que todo lo demás dependerá siempre del propósito y de los valores como una escala intermedia entre ese propósito y la necesidad de actuar. Y todo lo demás que de pronto no tuvo una votación mayoritaria está dentro de esa esfera del actuar, que simplemente se va definiendo día a día a la luz del propósito y de los valores. Muchas gracias, Carolina.
Álvaro, César, estáis invitados también a responder lo que queráis. Pues hombre, yo te diría, buenas tardes a todos, yo te diría que efectivamente cuando leía las distintas respuestas a la pregunta, pocas me salen o para construir una arquitectura de propósito dentro de una compañía, para lanzarlo y que tenga éxito, yo creo que todas son necesarias al mismo tiempo. Es decir, no debería de prevalecer ninguna sobre la otra. Efectivamente, los valores tienen que estar alineados con el propósito. En Iberdrola el propósito lo definimos como la razón de ser de Iberdrola y los valores como el modo de ser. O sea, es decir, forman una parte de ese propósito, de esa arquitectura. Pero es que al mismo tiempo es necesario el liderazgo ejemplar o un liderazgo responsable. No se pueden hacer las cosas, esto como se llama, sin que haya un líder o sin que haya unos líderes que apliquen. Y por otro lado, todo esto tiene que estar involucrando a la sociedad porque el resultado del propósito es que las actuaciones de la empresa recaigan o redunden en el beneficio de la sociedad en general o de los stakeholders en particular. Pero es que los stakeholders ahora de las empresas, pues que son los empleados, pues son los grupos de esto, ¿cómo se llama? Son los reguladores, son la sociedad en general, es la biodiversidad, es el medio ambiente, o sea, hay muchísimas cosas que por lo tanto, tu pregunta, que es cruel, al mismo tiempo tiene una profundidad intensa porque yo no la podría responder si no hago referencia al resto de las afirmaciones que se dicen aquí. Así es. Es cruel la pregunta que os acabo de hacer. La otra pregunta, la pregunta genérica, la pregunta donde se nos ha forzado a hacer una elección, ¿vale? Entre varias, ¿vale? A lo mejor hubiera habido otro tipo de respuesta más apropiada, como hacer un ranking, ¿sabes? Bien. También es cruel. También es cruel porque, como bien has dicho, todo tiene que estar absolutamente vinculado. Correcto. Y la coherencia tiene que ser concreta. O sea, sí que podemos ir sacando ya algún tema o alguna conclusión casi. Parece ser que el propósito y los valores están en una esfera y el hacer están en otra. Si os parece, seguimos abundando. Álvaro, no sé si tienes que comentar algo al respecto o continuamos con preguntas. Bueno, yo, buenas tardes también a todos y a todas. Un poco continuando con lo que ha comentado Álvaro, creo que mi modo de entender el propósito también va muy en esa línea. Para mí el propósito tiene que estar basado en los valores, o tiene que ser consustancial a los valores, pero no únicamente con los valores. Tiene que ser algo más central que defina, digamos, la posición de una compañía, en este caso de una corporación, en el centro, digamos, del universo donde opera, con la sociedad, con los empleados, con los accionistas, en este caso, con los proveedores, en fin. Tiene que ser algo que sea una seña de identidad. Un poco, sí, mi opinión. Muchas gracias. Bien, pues ¿qué os parece si ahora damos un salto cualitativo? Estamos en un ambiente donde el capital humano, las competencias de las personas o los recursos humanos son lo que importa. Hemos escuchado dos conferencias. En la primera se nos ha dejado muy claro la importancia que tiene un propósito. En la segunda se ha conectado el propósito con las personas a través de un programa concreto, de un caso. Se ha visto cómo poner en valor a las personas tiene un impacto en el negocio, cómo la forma de poner en valor a las personas es dotándoles de empoderamiento, de libertad, de propósito, de conectar ese propósito con el propósito de la organización y además de que tengan las competencias para dar respuestas apropiadas. Por lo tanto, vamos a dar el salto. Aquí había 4 aspectos que nos parecían relevantes. Si os parece bien, vamos respondiendo y vamos respondiendo a todos a la vez, a los 4, así cada uno pues también tiene un espacio para poder desarrollar un discurso coherente. Bien. ¿Cuáles son estas cuestiones? Pues la primera tiene que ver con las prácticas
¿Qué prácticas se han implementado en vuestras organizaciones para poner en valor a las personas? ¿Cómo se ha medido? Y sobre todo, cómo se ha medido la conexión que tiene poner en valor a las personas con los propósitos y obviamente con los efectos de haberlo hecho así. Y por último, hay algo que parece ser importante y es qué nivel de involucración tiene la alta dirección. ¿Qué nivel de involucración tiene la alta dirección con los propósitos, pero también con la conexión con los propósitos personales y esa sensibilidad hacia las personas, hacia los propios empleados, ¿no? Hacia los grupos de interés? Nuevamente, aquí absoluta libertad, pues si alguien quiere tomar la iniciativa. Sí, empiezo yo. Venga, muchas gracias, Álvaro. Bien, sobre la primera pregunta que has planteado, Jesús, prácticas que se han implementado en la compañía, yo lo que puedo hablar es la compañía en la que trabajo en la actualidad, Grupo Día. Además, muy oportuna porque justo en este momento estamos en pleno proceso de transformación y estamos acabamos de definir cuál es exactamente nuestro propósito, ¿no? Nuestro propósito es estar cada día más cerca, ¿vale? El Grupo Día ha diseñado, basándose en este propósito, un plan de sostenibilidad que incluye 15 puntos con un horizonte temporal 21 hasta el año 23 y de los cuales 3 de ellos tocan de lleno con la gestión de personas, ¿vale? Uno de ellos es el desarrollo de los equipos, otro de ellos es la seguridad y la salud y el tercero es la diversidad y la inclusión. En este orden de cosas, y empezando por el tercer punto, diversidad e inclusión, pues una de las actividades donde nos estamos enfocando es en la colaboración con entidades de ámbito nacional, de primer orden, como puede ser Cáritas, Cruz Roja, ONCE o World Vision, digamos, para favorecer la inclusión de personas pertenecientes a colectivos con riesgo de exclusión social. En cuanto al desarrollo de equipos, pues bueno, pues un programa muy ambicioso de formación para todas las, digamos, los segmentos de empleados de la compañía, también para los franquiciados. Recordaros que Día opera con el formato de tiendas propias y franquiciados, con lo cual tenemos esa doble también tipo de relación o de modelo comercial. Y luego, pasando a la siguiente pregunta de cómo estamos midiendo, digamos, la implantación de todas estas medidas, bueno, pues puede ser de otra manera, se han elaborado una serie de KPIs, los cuales os voy a relatar algunos de ellos. Concretamente, en lo que tiene que ver con desarrollo de equipos, estamos lanzando una encuesta de compromiso que estamos lanzando cada 6 meses y donde aparte del NPS, pues medimos las dimensiones del compromiso a través de compromiso con la compañía, compromiso con el responsable directo, compromiso con el equipo, y esto nos está dando, bueno, pues un poco la foto o nos permite tomar el pulso un poco de cuál es la sensación de los empleados a todos los niveles, y también estas encuestas que haremos, como digo, pues de forma periódica, iremos cambiando también las preguntas que lanzamos y también las vincularemos más, digamos, al propio compromiso, ¿no? Por otro lado, en cuanto a salud, seguridad y salud, pues tenemos en cuenta retos que tienen que ver con el número de accidentes, ese tipo de cosas, tomando medidas para la prevención de accidentes. Y por último, en cuanto a diversión e inclusión, pues un ratio que utilizamos es el número de personas que estamos o que se están incorporando en la compañía proveniente de este tipo de colectivos. ¿Quieres, Jesús, que continúe con las preguntas? O... Sí, yo creo perfecto. que es mejor que tengamos un discurso lineal y vayamos respondiendo a todas. Correcto. Creo recordar que la tercera pregunta era cómo conectan estas prácticas con el propósito, ¿verdad? Sí. Yo diría que en nuestro caso estas prácticas están conectando muy bien porque, bueno, pues al final los empleados están percibiendo que nos preocupamos por ellos, ¿vale? Y esto lo dice también un poco el resultado del NPS que hemos tenido en la última encuesta, ¿no? Nos preocupamos por su desarrollo, nos estamos preocupando mucho por su salud, por seguridad, sobre todo en estos año y pico muy complicados de pandemia, todo lo que tiene que ver con la salud de los empleados, la salud mental también. Y bueno, y todo esto creando, estamos en proceso de creación de una empresa diversa e inclusiva. Diversa ya lo somos en muchos ámbitos. Somos una empresa, para empezar, tenemos empleados que provienen de 60 nacionalidades distintas. En cuanto a ámbito geográfico, estamos presentes en poblaciones de menos de 10.000 empleados. En este orden de cosas, por ejemplo, y dentro conectando con el propósito, el 63% de la población española tiene una tienda día a menos de 15 minutos de su casa andando.
Eso es así, ¿no? En fin, y en este orden de cosas también el plan de sostenibilidad en sí, con estos 15 puntos, constituye el conjunto de herramientas para poner en marcha este propósito cada día más cerca, ¿sí? Y la última pregunta, creo recordar, era cuál era el nivel de involucración de la alta dirección en los propósitos personales y sensibilidades de los empleados. El nivel de la involucración de la alta dirección es muy alto, como no podría ser de otra manera, ¿vale? Digamos que todas las medidas que hemos puesto en práctica han sido consensuadas con el Comité de Dirección de España, con el Comité de Dirección de Grupo y en algunos casos, como es el caso del Plan de Sostenibilidad, ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la compañía, ¿vale? Entonces, digamos que valga la redundancia, el compromiso con la puesta en marcha de todas estas medidas es muy alto por parte de la dirección, ¿sí? Y bueno, en fin, un poco... Muchísimas gracias, César. Bien, o sea, todavía yo creo que tenemos tiempo para que todos podamos hablar, aunque sean 3-4 minutos. Mi expectativa de 5 o 10 creo que era demasiado optimista. Si quieres continúo, yo intento ser ágil. En el caso concreto de Telefónica, sí que la verdad que tenemos una diversidad bastante elevada de iniciativas que van vinculadas a que el empleado pueda vivir de una forma u otra sus propósitos, pero en el caso concreto de las acciones que tienen que ver con Fundación Telefónica, y es un poco lo que representamos hoy nosotros aquí, pues en concreto lo que hacemos es un poco poner en práctica el propósito de compañía desde el punto de vista más social y humano, ¿vale? En la Fundación gestionamos todo lo que tiene que ver con la acción social y el voluntariado corporativo. Algo más del 50% de los empleados participan cada año de alguno de los proyectos que hacemos desde Fundación y como comunidad, de una forma u otra, y porque hay muchas formas de participación, el número todavía es mayor, ¿vale? Nosotros nos damos cuenta de que cuando somos capaces de poner en práctica estos valores, porque una cosa es vivirlo en el entorno laboral, que cuando terminas tu jornada laboral te vas a tu casa y cambias un poco, pero cuando lo haces sostenible en el tiempo y permites que los empleados sean un poco más protagonistas y propongan ideas y participen de proyectos de innovación donde ellos lideran o hacen un trabajo en equipo o con equipos diversos y transformadores que tienen capacidad para llevar, por ejemplo, al tercer sector iniciativas sociales que transformen la sociedad, donde se dan cuenta de que su trabajo, además de hacerlo bien en el horario laboral, puede llegar un poco más allá porque tiene esta capacidad de ser permeables y de que el alcance sea mucho mayor y que llegue a colectivos vulnerables, llega un momento en el que los propios empleados nos dicen, wow, es que yo percibo que poder poner en práctica estos propósitos, digamos, acaba siendo una palanca para que yo sea más fiel a la empresa, en el sentido de que es una herramienta de atracción y retención del talento. Y no solo eso, sumado a la desgracia de la pandemia que hemos vivido, también nos hemos dado cuenta de que incluso algunos empleados nos decían, ha llegado un momento en el que, obviamente, cada uno con su realidad, tenemos personas que estaban pues, todo el día con su familia en casa, o todo el día que se habían ido a vivir con sus padres porque eran colectivo vulnerable, o viviendo solos. Pero nos decían, yo me he dado cuenta que cuando veía en el telediario la contribución de Telefónica, cómo sea, obviamente teníamos que ofrecer red a unos niveles que nunca se habían ofrecido para que siguiera caminando el mundo y todo el mundo pudiera teletrabajar en aquellos casos en los que podía, decían, se me erizaba la piel, porque llega un momento que dices, es que esto es lo que somos nosotros y ahora demostramos que no solo haciendo bien nuestro trabajo, sino además aportando esta parte social y práctica de yo me comprometo y además trabajo en el área de IoT de Telefónica y puedo trabajar para hacer unas mascarillas especiales que en aquel momento todo servía, pues ahí es cuando dices, wow, es que estoy trabajando en una empresa que realmente es agente transformador del cambio y que contribuye socialmente mucho más allá de una jornada laboral, las cuentas a los accionistas o llegar al objetivo a final de año. Entonces, para nosotros eso ha sido clave. ¿Cómo lo medimos? Que es una de las preguntas y que, por supuesto, es clave para ver si funciona, si hay que cambiar algo o cómo debería evolucionar. Pues nosotros también tenemos diferentes formas de medir desde Focus Group, pero una de las más básicas es que en nuestra encuesta de clima siempre mencionamos algunas cuestiones relacionadas con el propósito y con todo lo que tiene que ver con cómo vives los valores de compañía, con ejemplos claros. Y para mí uno de los grandes titulares en este punto es que las personas que viven el propósito y de una forma socialmente comprometida tienen una percepción de orgullo de compañía 8 puntos por encima que el resto de empleados. Entonces,
para mí claramente es una línea a seguir profundizando y mejorando porque es en beneficio de la propia compañía, del ambiente de empresa y de la retención de talento. Y el último punto, referente a todo lo que tiene que ver con el apoyo de la alta dirección, en nuestro caso está bastante claro porque en todos los países donde estamos operando y en todas las unidades globales del Grupo Telefónica tenemos representación muy participativa y muy activa a la hora de hacer acciones de voluntariado, proyectos sociales, temas de team building en equipo. Intentamos siempre que haya mucha transversalidad para que la gente pueda poner en práctica esto que a veces ponemos en el papel, que aguanta todo, o en la página web, pero que a veces nos cuesta un poco, sobre todo ahora que estamos todos delante de pantallas, llevar a la práctica en el día a día y recordar que somos un poco más que una empresa que tiene unos objetivos financieros. Somos bastante más que todo eso, porque como decía antes la compañera, es un constructo social de personas que se unen por un objetivo común y las personas tienen un propósito y la compañía tiene que ir mucho más allá de ese propósito individual, ser un poco más allá, esa capa con capacidad para aunar propósitos individuales y elevar un poco la mirada del aporte de la sociedad. O sea que en ese sentido, muy agradecidos porque no todo el mundo tiene la suerte de que la alta dirección pueda estar acompañando y tomándose en serio y creyéndose que el propósito es importante para conseguir los objetivos de compañía. Muchísimas gracias, Silvia. Álvaro. Pues bueno, se han dicho cosas muy interesantes hasta ahora. Yo creo que estamos en un buen camino. Yo me gustaría empezar por la parte de la última pregunta, es decir, si la dirección o si la alta dirección de la empresa no se involucra, difícilmente se van a conseguir propósitos y que la gente aúne sus propósitos y tal. Es un elemento esencial. Es decir, si hay una declaración desde el Consejo de Administración, un mandato del Consejo de Administración hacia los equipos directivos de primer nivel y de ahí va cayendo en cascada hacia una declaración escrita y hacia una misión definida, va a ser muchísimo más fácil empezar a trabajar sobre los aspectos relevantes de lo que es tener un propósito, que es llevarlo efectivamente y trascender de lo económico a lo realmente beneficioso, al dividendo social. Los empleados en Iberdrola pues tenemos la posibilidad de adquirir acciones con nuestra retribución variable. Eso es monetario, puro y duro, pero tenemos la posibilidad de participar en un montón de actividades, como estaba comentando Silvia, de voluntariado, que realmente es lo que nos vamos a llevar como empleados de verdad, o sea, es ese dividendo social y una serie de actividades que caen. Evidentemente tiene que haber habido una declaración de verdad por parte de la compañía, por parte de la dirección de la compañía. En Iberdrola tenemos definido lo que es el propósito, los valores, y sobre eso se ha construido todo el esquema, digamos, las normas, todo el esquema normativo, todo el bloque normativo se ha construido sobre eso, lo cual es un elemento muy importante porque nos ayuda a determinar sobre 3 pilares básicos: el medio ambiente, la parte social y la parte de gobierno corporativo, objetivos muy concretos, que los tenemos laminados desde el año 20 al 22, que haremos la siguiente comprobación, y el 25, ¿de acuerdo? Entonces, por la parte de medio ambiente, pues tenemos reforestación, trabajar en temas de reforestación, en reducir los consumos de agua, incrementar los contadores inteligentes, incrementar la inversión en I+D+I. Claro, se ponen unos números y ¿cómo se mide? Pues viendo la evolución, evidentemente, de esos números. En la parte social, pues tenemos reducir la brecha salarial por género, tener o alcanzar un porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo, generar empleo. Generar empleo no solo el directo, sino el indirecto también. A través, pues, por ejemplo, de otros programas como puede ser la Fundación Iberdrola, que trabaja en la concesión de becas pues, en un montón de sitios o, por ejemplo, patrocinando los deportes, el deporte femenino. En fin, hay un montón de iniciativas y de las que muchos de los empleados que trabajamos en Iberdrola pues tenemos la posibilidad de formar parte de esto. Y luego, por supuesto, tenemos prácticas o objetivos en materia de gobierno corporativo que son que cada vez que haya una mejor práctica, Iberdrola la asume como propia y trata de ponerla en valor, estar a la última
situación en temas de ciberseguridad, que es muy relevante no solo para la compañía, pensar que la electricidad que generamos es un bien esencial. Necesitamos que todo el mundo, o sea, si no hay electricidad, pues los hospitales, imaginaros cómo vivirían, ¿no? O sea, sería una... Entonces hay que garantizar que eso existe. No podemos permitirnos el lujo de tener un ataque cibernético y que tengamos un problema de abastecimiento. Es terrible, sería un caos, ¿vale? Y esto lo estamos haciendo, además, todas estas prácticas las estamos haciendo extensivas a nuestros proveedores. Y aquí tenemos además un valor definido y decidido de que el 75% de los proveedores que tiene Iberdrola, que en términos de dinero puede ser 300.000 o 400.000 millones de euros, o sea, una barbaridad, ¿vale? Que todos ellos asuman este sistema de gobierno como propio, no el nuestro, sino que se basen en criterios de ESG, de medio ambiente, de sociales y de gobierno corporativo. Álvaro. Gracias de nuevo. Carolina. Bueno, pues aprovecho para... ¿Me escuchan, cierto? Empiezo por dar gracias por la invitación. Ha sido muy interesante escuchar a todas las personas que han participado de las conferencias, hasta los compañeros del panel. No se me ha pedido resumir, pero yo recogería desde ya algunos asuntos que han mencionado. En el caso de Silvia, creo que el empoderamiento de las personas es una palabra clave. Coincidimos en Arisa y Marín en el empoderamiento a través de dos actividades que normalmente llenan de satisfacción a los empleados. Uno es la participación en actividades de innovación y otro es la participación en actividades de voluntariado, que es un tema al que también hizo referencia César, ¿cierto? Entonces, creo que el empoderamiento es clave. Se mencionó también la preocupación por los empleados. Creo que ahí me confundí, fue Álvaro quien mencionó esto y César quien dijo que la preocupación por los empleados es una cuestión fundamental y es una forma a través de la cual los líderes de la empresa hacen que el propósito se respire. Si los líderes, como lo acabamos de escuchar, no creen en él, definitivamente no se va a dispersar por la compañía como se quiere. En el caso nuestro, que estamos en el sector de los servicios jurídicos, tradicionalmente el servicio jurídico se había venido prestando, por lo menos en Colombia, como un conjunto de personas poco integradas entre ellas en forma de organización. Lo primero que nosotros hicimos como oficina de abogados fue entender que el recurso humano era la clave de nuestro negocio. Lo segundo que hicimos fue acceder al conocimiento. No teníamos, porque somos abogados, no teníamos el conocimiento necesario para poner en valor a las personas y acudimos entonces a la asesoría de quienes sí tienen ese conocimiento, que en nuestro caso hacen parte del evento y son Laura y Jesús, justamente, quienes hace unos años empezaron a ponernos en la ruta de cómo poner a las personas en valor y crear un propósito y unos valores que hicieran que nuestra práctica diaria fuera coherente. Lo tercero que hicimos entonces es crear unas declaraciones con base en todo ese trabajo. Y ha sido maravilloso porque esas declaraciones sobre el propósito y los valores en Arisa y Marín fue una creación conjunta que por el tamaño que tenemos nosotros como organización se pudo hacer en colectivo, con la participación tanto de los líderes como de todo el equipo. Y creo que la cuarta tarea que hicimos fue establecer conexiones entre el propósito y los valores, conexiones entre el propósito, los valores y el trabajo en equipo. Y digamos que ahí empezamos a hacer un círculo que no tiene fin, donde todo lo que hacemos entre el relacionamiento entre las personas, el relacionamiento con el cliente, el relacionamiento con los tribunales, muestra que nosotros somos una organización donde las cosas se hacen de cierta manera. Y creo que ahí valdría la pena decir que la forma en que eso se mide en Arisa y Marín, estuve pensando mucho ese punto, responder esa pregunta me dio dificultad. Uno está en el día a día y a veces no, cuando no tiene esquemas de medición como las encuestas que han mencionado, le queda más difícil. Pero yo creo que en nuestro caso ha sido exitosa la experiencia de tener un propósito, de creer en un propósito y de poner tenemos que poner en el escenario a las personas como el centro de lo que hacemos. Por lo siguiente, creo que los indicadores que yo les querría traer a este evento para contarles por qué considero el resultado exitoso son los siguientes. Lo primero tiene que ver con la retención del talento. Digamos, esta es una firma
Las firmas jurídicas aquí, no sé exactamente en España cómo funciona, pero tienen un alto nivel de rotación, sobre todo en el nivel de los asociados hacia abajo, o sea, de las personas más jóvenes. Y la retención del talento en nuestra firma ha sido increíble. Nosotros tenemos varios jóvenes que llevan en promedio 5 o 6 años en la compañía, situación que en la etapa formativa de los abogados casi no supera los 2 años por firma. Lo segundo es que hemos encontrado también que la firma se ha convertido en nuestra ciudad como un entorno, como un referente de un sitio donde las personas encuentran bienestar. Es difícil ponerle un número a eso, pero creo que es algo que efectivamente sucede. Lo otro que quisiera mencionar, y me paso ya de lo que es el bienestar y la organización al negocio, es que la firma ha podido cumplir con sus metas organizacionales y en algunos años superarlas en términos de facturación, de atracción de clientes nuevos. Y por último, quisiera decir también que todo esto ha sido validado por una organización británica que se dedica al ranking de firmas de abogados, que es Legal 500. En el caso de nuestro ranking el año pasado, y quiero cerrar con eso, vale la pena mencionar que cuando salió el ranking y entre las firmas de nuestra ciudad, que es Bariza y Marín, en la biografía de la firma, los testimonios de los clientes, casi todos dan cuenta de que la firma es una firma donde el equipo es un equipo de alta calidad, que asesora de forma muy cercana a los clientes y que consigue las soluciones, digamos, esperadas por ellos. Lo llamativo fue que fue la única firma donde eso hacía parte de la experiencia del cliente. Entonces creo que la persona y el propósito se han convertido en Bariza y Marín en un tema que hace parte de la experiencia del cliente. Yo creo que eso es lo que quería aportar. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias. Estamos con el tiempo, porque realmente nos quedan como 5 minutos, ¿vale?, para poder continuar aquí. Entonces, me vais a permitir que haga algo, una especie de recapitulación para que luego cada cual nos lance la frase, el tuit que considere más oportuno. Pero creo que merece la pena porque hemos estado viendo la necesidad de hacer tangible lo intangible, la necesidad de hacer visible lo invisible, la necesidad de conectar nuestras acciones, nuestros comportamientos, que lo podemos traducir en estrategias, planes de acción, procesos, procedimientos, con aquellos que es más intangible, el propósito o los valores. Estamos viendo esa necesidad. Estamos viendo también la necesidad de que todo ello esté conectado. Me voy a atrever incluso a utilizar un concepto que no habéis utilizado, pero que creo que puede venir al caso, el concepto de jerarquía. Jerarquía significa orden sagrado, no significa otra cosa. Nos olvidamos de ese concepto es orden sagrado. Entonces, todos estos elementos intervinientes tienen que construir un orden sagrado, no con una estructura de subordinación, sino con una estructura en red, vamos a llamarlo así. Entonces es muy necesario construirlo. Por otro lado, habéis insistido todo mucho, de una forma o de otra, en algo que voy a resumir como el propósito lleva a la empresa a ser un agente de cambio y transformación social. Ya nos olvidamos de aquella fase de Newton, ¿no?, que solo sirve para ganar dinero y es su única preocupación. No. Es un agente de cambio social. Incluso en los objetivos de desarrollo está también la gobernanza, el apoyar a los diferentes estados a que sean gobernables y éticos. Y hay algo también que yo creo que es importante recalcar, y esto lo voy a sacar de las conferencias previas, son los efectos. A ver, tener propósito obviamente tiene un efecto social importante, tiene un efecto medioambiental importante. Bueno, ya están todos los objetivos de desarrollo, de ONU, etcétera. Pero no nos olvidemos que además de estos elementos y además de los efectos en las personas, mayor compromiso, retención del talento, nos decía ahora Carolina, hay otros muy importantes del que no nos vamos a olvidar. Todos están correlacionados positivamente con el rendimiento financiero. Lamentablemente no recuerdo el nombre de la persona que lo dijo, pero tiene una frase que me encanta. Las empresas con propósito se ganan el cielo, pero viven mejor en la tierra. Como no me acuerdo del nombre, pido disculpas, estamos en la universidad, esto es imperdonable, pero bueno, por lo menos diré que es una de las frases maravillosas que se pueden sacar
de un monográfico que sacó Harvard Business Review sobre el tema de propósitos y que recomendamos, ¿vale? ¿Quién lo dijo? Profesor, creo que de la Universidad de Barcelona. Dios mío, me siento muy culpable. Bueno, pero ese es otro tema que no viene al caso y no os quiero quitar tiempo ahora mismo para que podáis, si queréis, concluir con una frase breve, por favor. Venga, César. Venga, pues esta otra vez, pues me voy a lanzar. Una frase breve. Creo que el compromiso es algo, hablando del compromiso en las corporaciones, es algo consustancial a las mismas y que tiene que ser consustancial digamos, a todos los grupos de interés con los que interactúa. Los empleados, los clientes, los proveedores, los accionistas. Y tiene que ser además un factor diferencial. Desde el punto de vista, o sea, desde el momento en el que el compromiso es lo que la empresa quiere ser, lo tiene que manifestar. Y además, un poco conectando con lo que decía Jesús, ¿no? Evidentemente, tenemos que tocar con el tema financiero. Al final, el compromiso cada vez es más percibido por la sociedad en general. Las empresas como compromiso, como una ventaja competitiva también importante. Es decir, que si me permitís, también tiene su retorno. Es decir, algo que he puesto en marcha, que tiene beneficios para todos los elementos de la organización y fuera, al final también tiene, digamos, esa recompensa, ¿no? Muchas gracias, César. Silvia. Pues comparto con César lo que está indicando y además es que creo que hay un nuevo constructo social y que las empresas están adquiriendo un rol evolucionado en la sociedad y que también los empleados, porque hablamos de una ciudadanía responsable, un empleado cada vez más exigente con lo que espera de la empresa, una empresa que quiere tener otro tipo de roles, que quiere liderar, transformar, que quiere relacionarse de otra manera un poco más abierta al mundo y no pensar que las empresas están para ganar dinero y que el empleado vende su tiempo por dinero. Y no, para nada. Es otro tipo de relación en una realidad que nos permite ver que los roles han evolucionado y que cuando los propósitos están alineados, la contribución de todas las partes y los actores del proceso es extraordinaria y realmente llega a mucho más lejos precisamente porque están alineados y tienen coherencia con el fin de todos los factores que están trabajando. Entonces, creo que es muy importante poner palabras a los hechos y a las formas de relacionarnos simplemente para que seamos más conscientes aún de que esto es un nuevo paradigma y que ha llegado para quedarse. Qué bonito, qué bien. Muchas gracias, Silvia. Álvaro. Pues una frase, crear un valor sostenible, además del económico, para todos los grupos de interés. Fantástico. Yo sabía, Álvaro, que eras conciso y me encanta. Así. Carolina, estás... Gracias. ¿verdad? Qué difícil tarea, sí. Yo diría que la cohesión de los miembros de una organización alrededor de un objetivo trascendente es la clave de todo negocio. Fantástico. Bueno, compañeros de mesa, espectacular. Elena, te cedo ya el cierre de este evento y te animo casi a que concluyas tú. Yo me quedo con las ganas, pero... Gracias, César, Silvia, Álvaro, Carolina, Jorge, Laura. Gracias a ti, Jesús, por abrirnos las puertas de tu casa en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y vamos a despedir este encuentro de CH de Empresas con Propósito. Yo he apuntado ideas como poner a las personas en el centro, generar ilusión y emoción. Hemos hablado de impacto en el negocio con datos. Hemos hablado de valores alineados con propósito y de hacer y de coherencia. Hemos hablado de ser agente transformador, de orgullo de pertenencia y también del papel de la dirección, de hacer tangible lo intangible y del orden sagrado. Muchas ideas que ahora tenemos que asimilar, que asentar y espero que hayan sido tan inspiradoras para vosotros como lo han sido para mí. Desde luego en Speaks trataremos de aplicar alguna idea que hemos escuchado hoy.
vamos a dar por cerrado este encuentro, pero antes os animo a que os inscribáis en el próximo. El próximo evento de CH es el 8 de julio, Future of Work Series from Silicon Valley. No os lo podéis perder. Buenas tardes, buenos días de nuevo desde la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos vemos en las redes. Hasta pronto.